Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pedro, Pedro encarcelado y muerte de Herodes. Hechos capítulo 12. Video número 93. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Este rey Herodes era el nieto del Herodes que había tratado de asesinar a Jesús cuando era bebé, y ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén. Santiago fue el primero de los apóstoles de Jesús en ser asesinado. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta, en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Los líderes judíos estaban complacidos con que Herodes hubiese ejecutado a Santiago. Ellos estaban enojados porque muchos de sus hermanos judíos estaban creyendo en Jesús de Nazaret como el Salvador. Pero lo que más les molestaba era que los judíos cristianos estuvieran enseñando a los gentiles incircuncisos que podían ser aceptados por el Dios de Abraham solamente por medio de la fe en Jesús. Como el rey Herodes quería ser popular entre los judíos y sus líderes, también envió a sus soldados a arrestar al apóstol Pedro. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. ¿Qué harían ustedes si uno de los líderes de su iglesia fuera arrestado y encarcelado? La iglesia de Jerusalén hizo lo mejor que pudo haber hecho, una cadena continua de oración pidiendo al Señor que salvara a Pedro. La misma noche, anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor, y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate enseguida». Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo Pedro. Y el ángel añadió: «Ponte tu capa y sígueme». Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces, y dijo: «Ahora veo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme». Aunque las paredes de la prisión eran de piedra gruesa, las puertas de fuerte y grueso hierro, y Pedro estaba asegurado con cadenas a sus guardias, Dios no tuvo dificultad para rescatarlo. Pero, ¿por qué Dios salvó a Pedro y no a Jacobo? ¿Fue porque la iglesia oró por Pedro y no por Jacobo? No, el Señor permitió que Herodes asesinara a Jacobo porque su obra por él aquí en la tierra había terminado, pero libró a Pedro porque su obra aún no estaba completa. Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración.
Llamó a la puerta de la calle, y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que, en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: ¡Estás loca! Pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían: No es él, es su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él, con la mano les hizo señas de que se callaran. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: Cuenten esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Pedro dijo a los creyentes que contaran a Santiago y a toda la iglesia de Jerusalén cómo el Señor lo había rescatado de la cárcel y a dónde había ido. Santiago era hijo de María y José y por consiguiente medio hermano de Jesús. Él se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén después que Pedro se fue a trabajar para el Señor en otros lugares. El Espíritu Santo guió a Santiago a escribir uno de los libros que tenemos en la Biblia. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsables a los guardias y los mandó matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de acuerdo para presentarse ante él. Lograron ganarse la buena voluntad de Blasto, un alto funcionario del rey Herodes, y por medio de él le pidieron paz, porque Tiro y Sidón obtenían sus provisiones en el país del rey. Herodes lo citó para un cierto día, en el que, vestido con ropa de ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso. La gente comenzó entonces a gritar: Este que habla no es un hombre, sino un Dios. En el mismo momento, un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios, y murió comido de gusanos. Entretanto, el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado en todas partes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén, volvieron llevándose con ellos a Juan, que también se llamaba Marcos. Pablo y Bernabé habían venido desde Antioquía para traer la ayuda que estos habían enviado para las iglesias pobres de Judea. Ahora que había terminado esta comisión, regresaban a Antioquía. También llevaron con ellos a este joven llamado Juan Marcos. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién fue el primero de los apóstoles en ser asesinado? Santiago, el hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Pregunta número 2. ¿Qué rey mandó matar a Santiago y encarcelar a Pedro? El rey Herodes, nieto de Herodes el Grande, el que tratando de matar a Jesús cuando era bebé, mató a todos los menores de 2 años en Belén. Pregunta número 3. ¿Qué hizo la iglesia cuando encerraron en la cárcel a Pedro? Hacían sin cesar oración a Dios por él. Pregunta número 4. ¿Debemos pedir al Señor que haga un milagro, como hizo la iglesia de Jerusalén cuando oraron por la liberación de Pedro? Sí,
Debemos orar acerca de todo. Las oraciones de los hijos de Dios son muy importantes. Pregunta número 5. ¿Qué hizo Dios para rescatar a Pedro? Envió un ángel a liberarlo. Pregunta número 6. ¿Creyó la iglesia a Rode cuando les dijo que Pedro estaba libre en la puerta? No, tal vez no esperaban que Dios respondiera tan pronto. Pregunta número 7. ¿Cuál Santiago era el que tomó el liderazgo de la iglesia de Jerusalén cuando Pedro tuvo que esconderse del rey? Santiago, el medio hermano de Jesús, hijo de María y José. Pregunta número 8. ¿Qué guió el Espíritu Santo a hacer a Santiago? Guiar a la iglesia de Jerusalén y escribir uno de los libros del Nuevo Testamento. Pregunta número 9. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, ¿a quién llevaron con ellos? A Juan Marcos. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.